desde que la pastora me dijo por allá que diera la prédica, se dio llevamos como un mes tratando de estar acá, levantados y en este lugar tan hermoso que Dios me regaló. Y yo tenía una palabra que ya le había dado a la iglesia un miércoles, y la pastora me ha dicho qué rico que es de nuevo esa palabra. Pero el día del Espíritu Santo estuvimos adorando, y ese día el Señor me confirmó la palabra, y no era la que teníamos, era otra. Y yo le venía preguntando el por qué y para qué. ¿Por qué tu iglesia es necesario, que necesita esta palabra la iglesia? Y a medida que pasaba el tiempo, el Señor me confirmaba por qué. Y estábamos reunidos y el Señor me confirmaba por qué. Y sé que es el Señor el que nos va a hablar el día de hoy. Amén. Amén. ¿Sabes? Hay un viejo refrán que dice: un ciego no puede guiar a otro. ¿Por qué? Porque se cae. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos tropezarán. Y sabes, iglesia, el Señor, cuando estaba hablando con Él y en su palabra, me decía: asimismo, una iglesia ciega no puede guiar un alma ciega, porque la hará tropezar. Iglesia, el Señor hoy quiere que sepas que tú tienes que abrir tus ojos, porque hay muchas almas afuera que necesitan del Señor. Necesitan del Señor. Y si hay una iglesia ciega, el alma que está ciega no podrá ser traída, porque la harás tropezar en el intento. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego, y el Señor nos lo enseñó en su palabra. En Lucas 6, 39, 40 dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Yo quiero que lo escuches bien. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El Señor nos lo dio, y si el Señor nos lo dio era porque lo teníamos que tomar. Es por eso que el Señor está hablando hoy de visión. ¿Sabes qué es visión? ¿Qué es visión? A ver, ¿qué es visión? Ver. ¿Qué más es visión? ¿A qué? Proyectarse hacia un futuro. ¿Qué más es visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué más es visión? Mira, visión dice su significado: capacidad de ver más allá en tiempo y espacio. Una visión debe proporcionar un resultado específico que se espera obtener. Bíblicamente, la visión es un poder transformador. Nos da propósito, nos inspira, nos conecta con el Señor, determina el éxito de nuestra vida, e incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Iglesia, debemos mantenernos bajo la visión. Debemos mantenernos bajo la visión. Y yo creo que el Señor va a empezar a mostrar por qué nos debemos mantener bajo la visión. Porque el Señor lo hizo. En Juan 5, 19, 20 nos da su ejemplo. Juan 5, 19, 20 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Él es el ejemplo, Él es el ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo, iglesia. Como iglesia, como hijos, como siervos, debemos mantener nuestra visión, que su fin será uno: mantener nuestros ojos puestos en aquel que es el consumador de la fe, en Jesús. Esa es la finalidad de la iglesia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto hará que tengamos una visión ceñida a lo que el Espíritu Santo quiere como iglesia, como hijos, como siervos, teniendo una sola visión. ¿Ustedes saben cuál es la visión de la iglesia? ¿Lo saben? ¿Ah? Ganar personas. ¿Qué más es la visión de la iglesia? ¿Alguien sabe qué es la visión de la iglesia? Pastor, para acá, por favor. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Andar en amor, humildad y presencia. Llegar a los corazones de cada uno con el amor de Dios. Que sean transformados, que sean llenos de la presencia de Dios. Andar juntos para ver un avivamiento. Amén. Entonces, la pastora está acá, ¿cierto? Tiene una visión que es una iglesia llena de amor, humildad y presencia, ¿cierto? Y llega, ¿qué me hicieron el manto? Amén. Gracias. Llega el Señor, pone sobre ella este manto. Ese manto es cobertura, es autoridad, es sujeción, es obediencia, ¿cierto? Y le dice: Madre, ven. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad, presencia. Entonces está la madre pegada a ella y la pastora empieza a caminar, ¿cierto? Empieza a caminar y frena un momento y se añade a ella otra. Pastor, ¿cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad y presencia. Y sigue caminando, y sigue caminando, pero se añade a ella otra. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad y presencia. Y ella sigue caminando, ella sigue caminando, y se añade otra persona más. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor y presencia. Amor, humildad y presencia. Pégate ahí, pégate ahí, ya. Eso. Y se le añade otra. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad y presencia. Y sigue caminando, y sigue caminando, y sigue caminando, y se le añade otra persona más. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad y presencia. Amor, humildad y presencia. Y entonces vienen personas y se añaden a esta visión y siguen. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amor, humildad y presencia. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se añaden más bajo esta visión? ¿Quiénes se han preguntado por qué la visión? Porque ella está bajo autoridad. Sigue caminando. Ella está bajo autoridad. La autoridad de ella, la cabeza de ella es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Y ella está sujeta a Cristo. Ella está en obediencia a Cristo. Ella está bajo autoridad de Cristo. Entonces está en la unción, en la cobertura.
que Dios está colocando en ella. Y entonces Dios le dice por medio del Espíritu Santo que tiene una visión. ¿Y la visión es cuál? Amor, humildad y presencia. Amor, humildad y presencia. ¿Y sabes qué? Esta mañana yo le decía al Señor, ¿por qué? Gracias. Yo le decía, ¿por qué? Amor, humildad y presencia. ¿Por qué amor, humildad y presencia? Si nuestros ojos como iglesia son solamente colocados en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo sé que muchos de ustedes se hacen esa pregunta. ¿Por qué la iglesia tiene que andar bajo esta visión? Y ¿sabes qué? El Señor me llevó a 3 cosas muy importantes. Tú y yo somos testimonio. La palabra dice que el testimonio está en ti mismo por cuanto has creído en el Hijo de Dios. Tú y yo somos testimonio donde estemos. Tú y yo estamos bajo una misma visión, Cristo. Pero Él le dijo, si andas sobre esta visión, las estacas de la iglesia se extenderán. Si andas sobre esta visión, las almas vendrán. Si andas sobre esta visión, sanidades, milagros verán. Porque estás bajo la visión que yo te estoy dando para extender el reino. ¿Por qué? ¿Por qué amor? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando tú estás allí afuera y cuando tú estás acá, estás diciendo, yo soy amor, yo estoy bajo la visión. Porque Él es amor y yo estoy lleno de Él. Estoy bajo la visión. ¿Por qué humildad? Porque Él dice que fue humillado hasta lo sumo, muriendo en la cruz del Calvario. Ese es el ejemplo. O sea que Cristo sigue siendo humildad, amor y humildad, el reflejo que tú vas a dar afuera y acá, porque estás bajo la visión. ¿Y por qué presencia? Porque en Él habita toda la deidad. Él es el que tiene el poder, dice la palabra. Todo poder fue dado a Él en el cielo y en la tierra. Pero Él dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás afuera y tú estás en la iglesia, pero estás bajo la misma visión, amor, humildad y respeto. Por eso le dio la visión el Espíritu Santo a la pastora, para que ella lo diera. Y así como ella estaba caminando, y así como nos lo enseñamos uno a otro bajo esa visión, ella tiene la cobertura, tú tienes la cobertura. Tú estás bajo esa cobertura. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. El propósito es que estemos bajo esa misma visión. Si mantenemos esto, avanzaremos en el propósito de Dios en nuestras vidas. Lucas 6:40 dice, el discípulo no puede ser superior a el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nosotros somos perfeccionados bajo la visión. Tú y yo estamos siendo perfeccionados bajo la visión, porque estamos bajo una autoridad que es Cristo. Pero Cristo puso una autoridad sobre la casa, que es la pastora, que son cada uno de ellos, que son los que tú has visto en todo este tiempo. ¿Sabes algo? He aprendido este día y durante todo este tiempo que estoy estudiando esta palabra, que el manto que respetas es el manto que cargas, es el manto que se te es dado. Pero ¿sabes algo? Hoy vas a aprender que el manto que respetas es el manto que levantas. El manto que respetas es el manto que levantas. Amén. Y quiero llevarte a una palabra, yo creo que todos la hemos escuchado, y la palabra de hoy es bajo la visión, autoridad dada. Bajo
bajo la visión, autoridad dada. Y voy a utilizar dos palabras que están en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y en el capítulo 6. Vamos a entrar ya, porque un texto sin contexto es un pretexto. Así que vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 2, versículos del 9 al 14, y dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Muchas veces queremos esto, muchas veces queremos el manto, y lo decimos por decir, no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo. Pero Elías le dijo a Eliseo: cosa tremenda has pedido. Ahí hay una revelación, iglesia, muy grande. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Sabes? Cuando yo leía estas dos palabras, porque ahora pasamos a la otra, el Señor me mostraba 8 cosas que debemos tener claras como iglesia cuando estamos bajo la visión. Y la primera es la visión de Dios bajo la visión del hombre de Dios. Y está en el versículo 9 y 10. Dice el versículo 9 y 10: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. La visión de Dios bajo la visión del hombre de Dios. La petición no carnal, sino espiritual bajo la autoridad, es difícil de tener. Si no estás bajo autoridad, porque el hombre natural no podrá ver la visión del hombre de Dios, ni lo que quiere hacer Dios, porque la visión tiene que estar bajo autoridad, bajo unción, bajo sujeción. No la puede dar el hombre, sino Dios. Y ahí la revelación que Elías le deja a Eliseo. Yo no lo puedo hacer, le dijo, pero si vieres, si estás bajo la misma visión que tengo yo de Dios, entonces si la vieres te será hecho, porque yo no puedo dar, ella no la puede dar, la recibes de parte de Dios, la recibes de parte de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué la recibió Eliseo? Porque tenía la misma visión, porque estaba sobre sujeción, porque estaba bajo autoridad, porque estaba bajo obediencia. Amén. Segundo, se abren los ojos espirituales para ver la misma visión. Versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos.
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Se abren los ojos espirituales para ver la misma visión. Solo hasta que se abren tus ojos espirituales podrás ver y andar en la misma visión del hombre de Dios, porque estás alineado a la voluntad de Dios, estás bajo la misma visión del hombre de Dios, tendrás la misma unción porque estás en sujeción. Entonces el poder, la gloria de Dios se hará manifiesta para que tú veas lo que hay en la visión. Amén. 3. Respaldo de Dios. Y está en el versículo 13 al 14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Por eso te decía ahora que es el manto que respetas, el manto que respetas. Perdón, pastor. El manto que respetas es el manto que levantas. Elías dejó su manto, pero Eliseo lo levantó. Eso significaba que él estaba respetando su manto, que él iba a estar bajo autoridad, que él iba a seguir bajo la visión que Dios le había dado al profeta, que él iba a estar en obediencia, en sujeción, en autoridad, para mantener esa misma visión. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 18. Y ahí está la cuarta. Voy a leerlo todo en contexto para que sigamos. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y sabes, lo cuarto que vamos a ver en este capítulo, en estos versículos, es: andar bajo la visión trae dirección. Andar bajo la visión trae dirección. Versículos 8 al 10. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar está mi campamento.
el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Andar bajo la visión trae dirección. El respaldo de Dios viene por obediencia. Te cuidará de no caer bajo el enemigo. Amén. Lo quinto que vas a ver allí es: andar bajo la visión del hombre de Dios trae revelación. Versículos del 11 al 14. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Lo quinto es: andar bajo la visión del hombre de Dios trae revelación. Revelará lo escondido del enemigo para sacarlo a la luz. Eso hace cuando estamos bajo la visión. Nos revelará lo escondido del enemigo para sacarlo a la luz. Amén. Lo sexto que vamos a ver es: sin visión el siervo no sabe qué hacer. Y yo quiero que presten mucha atención, porque muchos de nosotros hemos actuado así por no estar bajo la visión. Sin visión el siervo no sabe qué hacer. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Sin visión el siervo no sabe qué hacer. Solo verá lo natural, lo carnal, la imposibilidad, el temor. No verá la salida a las dificultades, no verá la salida a las circunstancias que se tengan en el frente. Lo séptimo que vamos a ver allí es: el hombre de Dios siempre mantendrá la visión de Dios. El hombre de Dios siempre mantendrá la visión de Dios. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El hombre de Dios siempre mantendrá su visión. Él está conectado con el Padre. Él podrá ver lo que Dios le está mostrando, la realidad de lo que hay en el entorno espiritual, pero también la realidad de lo que hay en el entorno físico. Mantendrá la visión de Dios porque está sujeto, en obediencia, y esto le da la dirección, esto le da la unción. La misma visión de Elías era la misma visión de Eliseo. La visión de Dios te abre los ojos espirituales para ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Y 8. Solo hasta que estés bajo la cobertura del hombre de Dios se podrán abrir los ojos del siervo para tener la misma visión. Solo hasta que estés bajo la cobertura del hombre de Dios se podrán abrir los ojos del siervo para tener la misma visión. Versículos 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuando estás alineado a la visión,
cuando estás bajo la cobertura del hombre de Dios, porque estar bajo la visión es estar bajo autoridad dada. Se podrán abrir tus ojos, entonces tendrás la dirección, el respaldo, la unción, la cobertura adecuada para enfrentar todo. ¿Sabes? Aquí hay una gran revelación. Entre el capítulo 2 de Segunda de Reyes, sus versículos 9 al 14, y el capítulo 6 de Segunda de Reyes, del 8 al 18, hay una transición de la visión, hay una transferencia de visión, y se es revelada en el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 del capítulo 2. Y viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Y vamos al capítulo 6, al versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es la revelación que Dios está trayendo. Allí hay una transición de la visión, desde Elías, pasando por Eliseo y dejándolo al siervo. Cuando Elías le dijo a Eliseo que si lo veía, era que mantuviera la misma visión que Dios le había dado a Elías, y este estaría en Eliseo. Y cuando Eliseo rogó en oración por el siervo, era para que el siervo viera la misma visión que Dios le dio a Elías, que permanecía en Eliseo y que seguiría en el siervo para mantener la visión de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos bajo la visión, porque pondremos nuestra visión directa a lo que Dios quiere. Por eso Elías le dijo: cosa difícil me pides, pero si vieres, te será dado. Por eso Eliseo le dijo al siervo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque tenía la misma visión que Elías le dijo que viera, y era la misma visión que el siervo estaba viendo. Oh, Señor mío, carro de fuego, jinete a caballo. Él mismo le dijo: carro de Israel y su gente de a caballo. Tenían la misma visión. Tanto Elías como Eliseo como el siervo mantenían la visión. Ahora la pregunta es: ¿estás bajo la misma visión? Esa es la pregunta que yo te traigo hoy. ¿Estás bajo la misma visión o estás fuera de la visión? Hazte esa pregunta. Es por esto que debemos estar bajo la cobertura del hombre de Dios, porque si no, todos tendrán una visión diferente y harán cosas distintas, sin dirección, sin cobertura, sin respaldo de Dios, solo en la carne. El que es pastor haciendo de evangelista, el que es evangelista haciendo de profeta, el que es profeta haciendo de maestro, el que es maestro haciendo de apóstol. Cuando se está bajo la visión, bajo la cobertura del hombre de Dios, cada uno hará conforme a la visión de Dios, a la obra que Él quiere y al ministerio que Él le ha entregado con el don y el talento, el que Él ha dado a cada uno para seguir la visión, la obra que Dios ha dado a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere hoy, iglesia. Esa es la palabra que yo les traía el día de hoy. Nosotros tenemos que andar bajo la visión, y esa visión tiene que mantenernos, porque es que no es lo que ella quiere, es lo que el Señor quiere, bajo la cobertura que le está dando a la iglesia, la visión que le está dando a la iglesia. Pero si no lo entendemos, entonces cada uno hará lo que quiere. Cada uno obrará como quiere, pero lo harán en la carne y no en el espíritu. Entonces el resultado no será si estamos bajo la visión,
si estamos bajo la autoridad, si estamos bajo la cobertura, si estamos bajo la obediencia, si estamos bajo la sujeción. No sé si de pronto para ti te llegue esta palabra, pero lo que sí sé es que el Señor quería hablarle a la iglesia bajo esta palabra. Amén. Amén. Y amén. Sabes, durante todo este tiempo de ayuno, de oración, el Señor iba mostrándome que si nosotros nos sometemos a la visión, sujetamos como iglesia a la visión, toda promesa, toda palabra que el Señor nos ha dado para esta iglesia, para nuestras vidas, tendrá cumplimiento. Amén. Porque estamos bajo la cobertura, porque estamos sujetos y ceñidos a la visión que Dios. Y vuelvo y digo, la visión de Dios es una sola. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero esa visión es manifestada en nosotros porque tú y yo somos parte de la iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia somos tú y yo, que tenemos el testimonio en nosotros mismos. Y el testimonio es Jesús en ti y en mí. Entonces tú vas donde la persona que esté y le vas a decir: yo tengo la visión, tengo el testimonio, te doy amor, te doy humildad y tengo presencia. Tú vas a andar en todo momento en eso, porque estás bajo la cobertura. Donde te encuentres, donde tus amigos, donde tu familia, en el trabajo, en el empleo, en los negocios, en el lugar donde tú estés, tú estás bajo la cobertura, tú estás bajo la visión, tú estás bajo el respaldo de Dios. Él te va a respaldar porque tú tienes la visión. Eso es lo que el Señor quiere que tú hoy entiendas, iglesia, que no importa el lugar donde tú estés, con quién estés, lo que esté pasando, lo que estés haciendo, estás bajo la visión, estás bajo la autoridad. Amén. Amén. Y amén. Amén. Yo quiero que te pares, iglesia. Vamos a adorar. Los que estén, servidores, hombres y mujeres de Dios, que estén adorando, se paren y entreguen su tiempo a Dios. Si hablas en lengua, habla en lenguas. Si lo adoras en oración, adóralo en oración. Si lo alabas, alábalo. Entrégale este tiempo a Él. Porque mientras que yo estaba en ese tiempo de oración, el Señor me estaba mostrando que Él hoy rompería cadenas. Él hoy va a romper cadenas. No sé cómo vengas hoy, no sé cómo estés, qué está pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que hoy van a romperse cadenas. Hoy se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Hoy hay cadenas que se tienen que romper. No sé cómo tú vienes, pero sé que el Señor lo va a hacer. Santa es su sangre derramada en la cruz.
sangre se quería